Pues el tema del día de hoy va a ser algo corto, no va a ser mucho. Lo que vamos a hacer es conectar este programa, porque al final ocupamos datos, a una base de datos. En este caso vamos a usar MariaDB. Ojo, situaciones comunes que siempre se nos da. Ustedes ya llevaron una clase de base de datos, por tanto, normalmente se les pide que instalen MySQL o MariaDB directamente desde el instalador. Con el MSI configuran. Entonces, si tratan de correr el MySQL o el MariaDB desde el web server, simplemente le tira un warning o le dice no podemos ejecutar y no se ejecuta. Pero al momento de conectarse a la base de datos sí se están conectando. ¿Qué es eso? Que tienen el servicio de una instalación. ¿Podemos seguir usando eso? Perfectamente. ¿Que me agrade a mí en lo personal? No, porque ese servicio está corriendo sin que usted se dé cuenta, consumiéndole recursos como memoria y CPU, sin hacer absolutamente nada mientras no está desarrollando. ¿Sí me explico? Entonces, mi recomendación, esos servicios están para ser instalados si usted va a levantar un server que va a estar constantemente recibiendo peticiones a la base de datos. Para desarrollo utilice el bundle, enciéndalo y apáguelo cuando usted lo ocupe. Esa es mi recomendación más que todo. ¿Sí? Ok, entonces cerremos. PHP ofrece distintas formas. Aquí vamos a poner un MD en los docs. DAO.md. Ok, vamos a empezar definiendo para ustedes qué significa DAO. Vamos a ver, escríbame en el chat. Para ustedes, ¿qué significa DAO? Si ya lo habían visto en algún otro lado o no. Igual, háganlo de forma privada. Quiero escuchar las opiniones de cada uno. Ok, Emerson lo tiene bien. Perfecto. ¿Alguien más? No lo ha conocido. Ok, Jesse Martel sí lo tiene. No lo ha utilizado a fondo. Creo que no le conoce y que sí lo ha utilizado, pero no de la forma por así decirlo, con el conocimiento de no lo conozco, nunca lo he utilizado, no lo conozco, no lo he utilizado, no sé qué es. Ok, muy bien, perfecto. Pues yo les puedo decir que en efecto sí lo han utilizado y aún no se han dado cuenta que lo han estado utilizando de forma seguida. ¿Ok? Vamos a ver, levántenme la mano todos que han utilizado de Visual Studio el SQL Command. 3, 4, 5, 6, 7. Ahí vaya, levanten las manitos. No les creo que no la levanten porque eso es parte de las clases que dan en la U. Nos encanta meter Microsoft. Bueno, a mí no. Listo, la mayoría en efecto han utilizado SQL Command. ¿Se han fijado el namespace que han usado por detrás? Si no me equivoco, el namespace es de system.ado.sql, ¿cierto? Ahora, si se fijan, aquí los escribí mal. Este es ado. La tecnología en .NET se le conoce como ado.NET. Después, encima de ado.NET le pusieron algo llamado Entity Framework para utilizar otras abstracciones bastante bonitas, pero al final es ado. Microsoft siempre saliéndose del estándar. DAO, como dicen los compañeros, es Data Access Object. Estos de Microsoft pues empezaron antes de que saliera Harry Potter. Entonces, eh, ¿cómo era que se llamaba? Se me olvidó, pero decían al revés. Ah, Tim Riddle.
Al final era un anagrama para decir hace Voldemort por ahí, no sé cómo hicieron el anagrama, pero prácticamente eso es lo que hicieron Microsoft. Microsoft agarraron el nombre, hicieron un scramble de las letras y es lo mismo. ADO.NET es la versión que permite y establece las interfaces para poderse conectar a distintas bases de datos, no solamente a SQL Server, sino que también a MySQL o MariaDB. Lo único es que tienen que descargar el driver y la librería, que casualmente es ado.mysql o ado.mariadb, el namespace. ¿Por qué? Porque tiene que implementar la misma interfase de ado.net. Es más, creo que aquí tengo un librito que a veces me quemo. Voy a buscar, por aquí lo tenía. Está. Voy a dejar compartir para que lo puedan ver. Está bien difícil para que lo vean. Bueno, el librito se llama Patterns and Practice de Application for .NET, son de arquitectura. Lo quería mostrar desde que por aquí hay un diagrama de toda la estructura. Entonces, ya sé qué voy a hacer. Voy a tomarle foto y se lo voy a compartir. Después me voy a meter a problemas de copyright. Ok, vamos a compartir pantalla otra vez. Vamos a ver que entre. Esperemos un momentito. Vamos a ver si ya entró. No. Diciendo que la arquitectura dentro del patrón me dice que para acceder a los data sources yo tengo que utilizar componentes llamados Data Access Logic Components, o sea, componentes de acceso lógico a la data. Entonces, basado en eso, para conectarnos a la base de datos, nosotros usamos un modelo. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué necesitamos entender esta parte de los modelos y del Data Access Object?
Es porque hay dos formas de conectarnos a la base de datos. Ay, el Inter me está comiendo la memoria. Ahora, ah, ok, entonces, lo que tenemos que trabajar en el DAO es cómo conectarnos a la base de datos. PHP nos ofrece diversas formas. Lo más nativo, lo más cercano a la base de datos es utilizar el driver. ¿Cómo puedo encontrar el driver? Pues generalmente todas las instalaciones utilizan por defecto uno, en este caso MySQL o MariaDB utiliza el mismo driver, el driver de MySQL. Hay dos drivers, ojo, hay uno que se le conoce como driver nativo básico, se llama MySQL, ese módulo se instala con PHP, sin embargo ese módulo está deprecado, no se recomienda su uso, es una funcionalidad basada en funciones y no es segura, no se recomienda. Después está uno llamado MySQL Improve, que lo pueden buscar y se llama MySQLi. Ese nos permite conectarnos a MariaDB. No les podría decir de que sea así recomendable o no recomendable. Sí se recomienda. Lo único es que estamos atando nuestro programa a un proveedor de servicios, solamente, a una base de datos. ¿Por qué me interesa esto? Porque generalmente estos programas, estos frameworks es para tratar de dar cierta flexibilidad para poder utilizar distintas bases de datos según la necesidad de un cliente. ¿Ok? En este caso, si yo quiero cambiar, por ejemplo, mi programa, tengo un cliente que ahorita está trabajando con Microsoft SQL Server. Perfecto, yo puedo configurar este programa para que utilice Microsoft SQL Server. Y utilizo uno llamado SQL Server, no, MSQL, así se llama el driver. Horrible, por cierto, después de cada consulta y después de cada extensión hay que hacer una purga de memoria porque si no se los come o no los deja hacer commits o transacciones. Bien difícil, por cierto. Entonces, ya estamos trabajando con eso. Y resulta que nos cae un grupo aquí en Honduras llamado Grupo Azul que se encarga de hacer auditoría a las empresas de que los productos Microsoft estén debidamente licenciados. Y si no están debidamente licenciados, le dicen, ¿sabe qué? O paga las licencias y los retroactivos de esas licencias por tantos años, o sale en el periódico que es humoroso y no le volvemos a vender licencias. Entonces, la mayoría de las instituciones dicen, no, pues paguemos. Y es un chorro mil, chorrocientos de licencia, va. Y después cambian las políticas y se supone que estábamos en la auditoría del año pasado compliant, o sea que sí estábamos cumpliendo, pero el próximo año, sin actualizaciones, sin hacer absolutamente nada, el próximo año dice, no, es que ahora las políticas cambiaron en Microsoft y como hay una cláusula que dice que puedo cambiar las políticas en cualquier momento y dice de que usted está utilizándolo de esta forma, entonces es una licencia adicional. Es tanto. Hay que volver a pagar. Entonces se enojó el ejecutivo y dijo, tres puntos suspensivos. Y votemos Microsoft y empecemos con algo que sea más serio. Entonces, bueno, empecemos con MariaDB. Ok, MariaDB está bien, está limitado a un core o a dos cores. El open source, si no tengo que compilarlo desde la fuente, quitándole esas limitantes. Pero está bien, podemos manejarlo eso. Y si no, pues compramos una licencia de Enterprise y ellos nos la dan. Y mejor aún, podemos alquilarlo en la nube, ya sea un RDS en Amazon Web Services o un database en Google Cloud Platform. Sin ningún problema. Tenemos nuestra base de datos open source, MariaDB y SQL. Ahora podemos pasar nuestro programa si estamos usando MSQL directamente. Les podría decir de que el esfuerzo es bastante alto. Necesitaríamos bastante tiempo pasarlo. Entonces, ajá.
GraphQL en sí es una capa arriba del acceso a la data. O sea, GraphQL lo que me permite son APIs más dinámicos, un solo endpoint y definir con GraphSQL Query, definir qué es lo que yo quiero. Bueno, GraphQuery prácticamente, perdón por el SQL, no va query, SQL ahí. Un GraphQuery lo hago y en el backend hay un motor de GraphQL que por lo menos define de las fuentes de datos registradas para él cómo sacar la información. Entonces, esa información puede ser una base de datos documental con un MongoDB, puede ser un archivo plano, puede ser un archivo de Excel, puede ser una base de datos de MySQL, de MariaDB. Por tanto, GraphQL no es en sí el acceso a la data. El acceso a la data siempre va a ocupar un driver o una abstracción de datos enfrente de, para que le provea los datos y GraphQL devuelva ese objeto JSON así estructurado. Entonces, todavía no entra a la ecuación la parte de GraphQL en esto que estamos hablando. Estamos poquito más atrás, al acceso a los datos. Entonces, pero una excelente herramienta realmente. Bien configurada, bien utilizada. Lo puedo decir por experiencia, haciendo un paréntesis. Eh, un query generado por un GraphQL que no está bien configurado o no se previó adecuadamente la devolución de esto se le llaman parsers. eh, Puede salir caro. O sea, caro me refiero de que una consulta que debería devolver unos 20 registros por la forma en cómo lo detectó GraphQL me devolvió más de 2 millones y muy lento. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero eso ya es tema aparte. En el caso de DAO, lo que sí busca y la tecnología que nosotros vamos a utilizar busca exactamente lo que es GraphQL para las REST APIs. ¿Qué viene a resolver GraphQL? GraphQL viene a resolver de que el desarrollador no se ocupa, no se debe de entender de cómo va a extraer la data, sino que simplemente extrae la data en la estructura que quiere. La capa de abstracción que nosotros vamos a utilizar se conoce como PDO, que es la segunda forma de conectarse a una base de datos desde PHP. Les recuerdo, la primera es a través del driver directamente. Y el esfuerzo de hacer una migración de una base de datos a otra es cara, es bastante esfuerzo. Ahora, ellos proveen otra capa que se llama PDO, que en este caso es algo similar a lo que Microsoft ha implementado llamado como Entity Framework. Con el Entity Framework, ustedes no conocen la fuente de datos que está atrás, simplemente lo utilizan y ella desde un ambiente de datos conoce cómo se conecta y cómo extrae esa información. Igual que en GraphQL no sabe cuáles son las fuentes de datos, simplemente sabe que hay un modelo, una representación de datos y hay archivos y hay código que saben exactamente cómo extraer ese pedazo de información. Entonces, en el caso de PHP, PDO es esa casa de abstracción. Y para poder migrarse de una base de datos Microsoft SQL Server a una, digamos, MariaDB o a una PostgreSQL, lo único que tengo que hacer es certificar de que esté instalado el módulo para conectarse a la base de datos y tener la cadena de conexión adecuada hacia esa base de datos. Y si en mi programa he utilizado SQL estándar de arriba para abajo, sin utilizar funciones específicas del proveedor de datos, la migración ya fue hecha solo con ese cambio de cadena. Eh, Prácticamente eso es lo que vamos a trabajar. Ustedes pueden buscar en php.net esa información de PDO. Van a encontrar varios. ¿Ok? Y nosotros vamos a asegurarnos de que tenemos la base de datos corriendo. Voy a abrir MAMP. Yo sé que en mi caso mi bundle es el único de base de datos que tengo levantado. En su caso ustedes tienen que ver en WAMP Server si el servicio o el MAMP Server, el servicio de MySQL está en verdecito, que está corriendo. Y si no, vamos a tener que probar si su instalación de clases anteriores aún funciona. Entonces vamos a correrlo. Y vamos a hacer una aclaración. Es bien interesante que en muchas
de los informes de práctica profesional que he revisado, me dicen, no, es que de backend y de persistencia de datos tenemos un SQL Server. Y yo les hago la pregunta, ¿qué instancia de SQL Server? ¿Qué modelo? ¿Qué marca? O sea, me están diciendo, tengo una base de datos, una persistencia de datos eh, en un servidor de base de datos. O sea, SQL Server es un servidor de base de datos, pero no me dice cuál. Como yo les diga, yo tengo un supercarro. Van a preguntar, ¿cuál? ¿Qué modelo? ¿Qué marca? ¿Cierto? Entonces, asumen que SQL Server es equivalente a Microsoft SQL Server. No, pónganle el nombre, Microsoft SQL Server. Porque Oracle también es Oracle SQL Server. MySQL es MySQL, es MySQL SQL Server. Postgres es Postgres SQL Server. SQL Server es un servidor de base de datos SQL. Punto. Entonces póngale el nombre y el apellido. Ok, ya corrió, ya lo tengo abierto. El gestor de base de datos es un servicio. En el ambiente de Linux le llamamos un demonio, un daemon. Es decir, que es un programa que no tiene interfase gráfica. No lo vemos. Una interfase en línea de comandos. Trabaja por atrás en el background. Poner una ventana encima es demasiado caro. Entonces, no vale la pena tenerlo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Ok? Yo utilizo un IDE. Utilizo un programa que se conecta a distintas bases de datos. En mi caso utilizo MySQL Workbench. ¿Ok? Lo tengo un poquito desactualizado porque mi Mac es algo viejita, pero todavía aguanta la carga. MySQL Workbench es una herramienta bastante útil, gratuita, multiplataforma, lo puedo correr en Linux, en Mac y en Windows. Y me permite conectarme a base de datos MariaDB para poder hacer gestiones de la base de datos. No, no. Con tal usted pueda manipular la base de datos y desde el programa de PHP se pueda conectar y extraer la data, no hay ningún problema. Hay varios. Hay, por ejemplo, en estos eh, proveedores, MAMP Server, también utilizan, por defecto ya tienen un gestor de base de datos web online. Pueden usar PHP sin ningún problema. Ahorita me abrió. Sí, puede usar MySQL sin ningún problema. Ok, entonces en este caso yo tengo hacia el mío, vamos a ver, yo tengo que hacer una limpia. Ok, entonces ahí al lado le van a salir toda la base de datos. Como les digo, yo tengo que hacer una limpia, tengo un montón de base de datos. No me gusta borrar, siempre encuentro algo que puedo ir a hacer de referencia hacia algo anterior, unos proyectos ahí. Y en este caso es simple, necesito crear una base de datos, un elemento, pero lo que más me interesa es tener los queries, ¿ok? Porque ahí es donde me permite crear esa base de datos. Entonces, si yo quiero crear una base de datos, puedo usar create database, pongo el nombre, en este caso negocios web 2023-01, la que voy a utilizar para esta clase, costumbre de programar en JavaScript, no ocupa ni comillas dobles. Le doy play y ahí va. A mí no me gusta usar el root para que la aplicación se quede. Se me olvida que está ese root y bye. Pero no hay ningún problema, lo pueden utilizar. O se pueden ir a la administración, a la parte de usuarios y crear uno nuevo.
a darle add account. El new user voy a poner web 2023-01 user. Authentication type standard. Limit host matching porcentaje. Ahorita no me voy a poner picky con las IPs. La contraseña, pongo una contraseña adecuada. Ay, se me fue. Okay. Vamos a los esquema privileges. Add un entry. El esquema va a ser negocio web 2023-01 y lo voy a dar de select, insert, update, delete, execute, show view. En este caso no le vamos a dar create porque lo voy a crear directamente. Ni alter, lo que sí puedo hacer es, aquí está execute. Y listo. Live. A la chaisa. Negocios web 2023 1, 2, 3, 4. Web 3.1.4. Ahí está. Ok. Ocupan esa contraseña y ese usuario generalmente. Ya les voy a mostrar dónde en el programa se necesita cambiar. Tenemos la base de datos que es negocio web 2023-01. Entonces, en el programa, ¿se acuerdan de parameters.env? En parameters.env tenemos estos primeros datos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 son la cadena de conexión hacia la base de datos. Proveedor MySQL. Si quiero a un Postgre, cambio a Postgres. ¿Okay? Server, aquí está directamente localhost. En el caso de que ustedes lo tengan a una IP en la nube o una IP en un Docker o una IP en otro lado, a una máquina virtual, ponen la IP a la que se va a ir a conectar. Usuario, vámonos. Ocios web 2023-01 user. Ese es el que tengo. Y Ocios web 2023-01 user, lo acabo de crear. Contraseña. A ver si no se me olvidó. Negocios web. User. 1, 2, 3, 4. Database. Negocios web 2023-01. Y el puerto yo lo tengo en el puerto por defecto, así que no lo tengo que cambiar. Ustedes cambiaron el puerto, tienen que definir de a cuál puerto se van a conectar para la base de datos. Con eso está. ¿Cómo hacemos la prueba? Vamos. Algo simple, que ya se nos va acabando el tiempo. Vamos a ir a DAO. A DAO voy a crear. Vamos a ponerle aquí clases. Y en clases voy a crear un archivo llamado demo.php. Si se fijan, estoy dentro de la carpeta DAO. Nuevamente, DAO es Data Access Object. Entonces, en el archivo, uno escribo PHP. Nuevamente usamos el namespace.
y sería DAO art, perdón, clases. Y class demo. Y aquí vamos a extender uno llamado table. Ok, table es una clase que prácticamente tiene lo básico. El constructor se conecta a la base de datos, si la tienen la conexión, tiene el getCon para obtenerlo como tal, tiene un private binding y es una clase abstracta y es estático. O sea que todo lo interno es estático, no necesito instanciarlo como tal, sino que solo utilizar las funciones y prácticamente encapsula cierta funcionalidad ya establecida. Después vamos a entrar a este y explicarlo bien. Pero en este caso, digamos que yo quiero sacar un query sencillo. ¿Ok? Entonces aquí le digo public static get, vamos a ver, a response solamente. No hay nada de raro. Y aquí lo único que tengo que hacer es utilizar self puntos. Perdón, aquí es el parent. Sí, gracias. Entonces ahí me saca todas las herramientas que están en el table. Entonces en este caso voy a obtener un registro y este va a ser a partir de una sentencia SQL. Los parámetros un array vacío, no quiero mandar nada. Y la conexión va por defecto en nulo porque quiero que utilice la que saca directamente. Entonces aquí voy a hacer un select 1 as once. Esto lo vamos a retornar. Ok, aquí está mi query, select 1 as response. Yo agarro este query, así como tal, copio y lo pego. Voy a cambiarme hacia esa base de datos con use. Pues pego, select 1 response, ejecuto. Y aquí me devuelve la columna response con el valor 1. Entonces el query debe de funcionar. Salvamos este. Recuerdan que ya teníamos un controlador por aquí. En este caso lo hicimos donde en sec. No me acuerdo dónde lo hicimos. Aquí en negocio web. En mi punto PHP. Ok, entonces vamos a usar demo. Entonces use DAO leca classes demo. Ok, view array view data.
Vamos a poner el response igual a demo. Como es una función estática con 2 puntos, tengo getResponse. Eso devuelve un valor en este caso. Entonces, como es un arreglo único, 0. Y vamos a poner view data response llave. Response DAO. Okay, que tiene el 1 en teoría. Y ahora el ME, que es la vista, la vamos a cambiar un poquito. Yo sé que estoy yendo un poquito rápido. Ya nos queremos ir. Mientras me va abriendo, voy a copiar este. Y en la vista, vamos a poner un nuevo párrafo. Le decimos response pdb igual a, entre el placeholder. Listo, abramos un navegador. Localhost MVC 2023-01 index.php page es igual a ver 2023-01 ME. A ver si no me deja mal esto. Está corriendo. Y access denied. Tengo mala la contraseña. Hay que cambiarlo otra vez. Cameras.env. Hoy no me lo jaló. Ah, ok, perdón. Este fue return 1, ¿verdad? Ese es el registro 0, pero de ese registro 0 tiene la llave response. El primero me dice que es el primer registro y con el nombre de la columna. Ahora sí, debería tirar. Voy a devolver 1. Trying to access array offset null. ¿Lo ejecutó? Ah, obtener un registro. Son. Aquí son el
Sí, sí. Usé el 1. Yo creí que había traído todos los registros. Mi error. Ahora sí. Ahí está. Ok, con esto tenemos conectado a la base de datos. Esto cerramos el día de hoy.